¿estamos? Bien, bueno, gente, bienvenidas a todas las personas. Mi nombre es Román, yo soy del Centro de Estudiantes del EDI. Nada, les damos la bienvenida acá a una actividad que pudimos realizar en conjunto con el Centro KIA y en conjunto con la Subsecretaría de Bienestar Estudiantil, ¿sí?, de la facultad. Nada, una temática que nos junta en el día de hoy sobre el diagnóstico y tratamiento en los trastornos del espectro autista. Tal vez un área de la psicología justamente que mucho tal vez no podamos ver en la carrera, que está bueno que podamos ver, que podamos reconocer y que aparte la podamos abordar desde un área, o por lo menos desde cierta perspectiva de la psicología, que puede ser que durante la carrera no la veamos y nos parecía por lo menos a nosotros bastante importante poder verla, poder agregar contenidos y contenidos también, ¿no es cierto?, a nuestra formación que nos puedan ayudar justamente en el día de mañana. Nada, muchísimas gracias a Ana Dana, también a Paula, perdón, sí, Gago, y justamente a la Subsecretaría de Bienestar Estudiantil. Así que sin más, agradecerles y les paso la palabra. Buenas tardes, antes que nada, gracias Román por la presentación, gracias por venir, y especialmente desde Bienestar Estudiantil, nada, muchas gracias a Ana y Paula, que ya son conocidas para muchos de ustedes, excelentes y realmente muy generosas docentes, con todo lo que saben y lo que pueden compartir con nosotros. Así que, nada, sin más, gracias y ya estamos para arrancar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la gente del Centro Román y a Nico por hacer posible esta charla. Con algunos sí ya nos conocemos. Luego Nico va a indicar cómo vamos a hacer con las preguntas. Vamos a dar comienzo a esta charla, que es larga, que dura 2 encuentros de 2 horas aproximadamente, que tiene mucho contenido, que va a ser pesada, así que les pedimos que tengan paciencia y que, bueno, que nada, que perseveren. Voy a compartir pantalla, así largamos, ¿sí? Bueno, les voy a contar ahora en breve, en 2 segundos, los contenidos de esta charla, para que tengan un mapa y puedan seguirme más fácilmente. La charla se llama Trastornos del Espectro del Autismo y comprende los días de hoy y el viernes que viene. Hoy yo voy a hablar de diagnóstico y Paula Gago, la licenciada Gago, va a hablar de tratamiento la semana que viene. Entonces, los contenidos de este encuentro son, los contenidos de la que viene los va a dar Paula, ¿sí? De este encuentro son evolución histórica de la clasificación del concepto de autismo, cómo fue cambiando a lo largo de los años y cuál es la definición actual de los TEA. Vamos a ver algo del diagnóstico precoz, de la importancia y en qué consiste, digamos, qué es lo que hay que hacer para diagnosticar precozmente a las personas que presentan esta condición. Vamos a hablar algo del recorrido de los padres para lograr el diagnóstico. Hay estudios internacionales y nosotros con Paula y la Asociación de Asperger hace unos años presentamos un trabajo en un congreso en UBA sobre qué hacen los papás para arribar al diagnóstico, cuáles son los avatares, con qué dificultades se encuentran. Luego vamos a hablar de los hitos del desarrollo y las señales de alarma, tema que picoteamos en el encuentro anterior, si vimos más algo que tiene que ver con desarrollo típico. Bueno, ahora vamos a hablar de las señales de alarma en TEA, porque es importante poder conocer las señales de alarma de cada cuadro para poder registrar los síntomas, ¿sí?, y los signos. Vamos a hablar de qué es la evaluación psicológica, cómo se evalúa un niño con TEA. Esto fue algo que preguntaron bastante en la otra charla y después en los chats y a través del Instagram. Cómo se hace una evaluación psicológica en estas personas y cuáles son las dificultades con las que nos encontramos para hacer esa evaluación. Vamos a hablar también de los niveles de evaluación y las áreas de evaluación psicológica y neuropsicológica. La evaluación en TEA es clínica y es clínica de la clínica neuropsicológica, por ende es parte del ejercicio profesional de la psicología, es parte de nuestras incumbencias. Vamos a hablar también cuáles son los factores que predicen el desempeño de una persona con TEA, cómo puede ser pensado el futuro.
También vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales y de cómo se cierra un proceso de evaluación en TEA y algunas conclusiones. Bueno, empezamos, ¿sí? Todos, probablemente muchos, no sé si todos, pero muchos de ustedes conozcan a estos dos autores que están acá en la diapo, que son Kanner y Asperger, ¿sí? Kanner en el 43 y Asperger en el 44, en distintos países, Estados Unidos y Austria. Hablaron de un grupo de niños bastante similares entre sí, aunque ellos no lo sabían hasta un tiempo después, que tenían determinadas características, no importa ahora cuáles, y cada uno los denominó de manera diferente, ¿sí? Kanner los llamó síndrome de disturbio autista, allá en ese año, 1943, o sea, hace 60 años, no sé, 80 años, y Asperger llamó a sus niños síndrome de Asperger, ¿sí? O personas con características de síndrome de Asperger. Ojo, Kanner utilizando el concepto de extraído de Bloyer, y Asperger de su propio nombre, ¿no? Como le indica. No sé si muchos de ustedes conocen la perspectiva DSM, o sea, la aparición de los DSM a lo largo de los años. Los dos primeros DSM, el DSM-1 y el DSM-2, de 1952 y 1968, eran de corte psicodinámico, ¿sí? Y justamente por tener este marco teórico, ahora el Perdón, DSM Ana, teórico. disculpa, interrumpo un segundo porque se ve solo la primera diapositiva. No ven que que cambió la diapositiva, no sé qué estaría pasando. Ahí cambió, perdón. Discúlpame. A ver, para vuelvo. Listo. Espérame. Te pido mil disculpas. No, no es nada, no me pidas disculpas, no pasa nada. Pero yo me mandé. Esperen, porque no me pasa a mí la diapo. Ahí está. Les decía que los dos DSM originales eran de corte psicodinámico, y entonces justamente en función de ese marco que los dirigía, los síntomas o las características de los niños con autismo se encontraban ligados a la esquizofrenia, ¿sí? Se llamó en ese momento reacción esquizofrénica o esquizofrenia de tipo infantil. Se consideraba que eran síntomas de la esquizofrenia. Eso es muy importante, porque cuando uno ve en la facultad cursos como autismo y psicosis infantil, o ve que hay gente que habla de la psicosis como emparentándola con el autismo, emparentándolo con la psicosis, bueno, tiene esta raigambre, ¿no? Surge de esta primera historia, o sea, estamos detenidos 80 años atrás, 60 años atrás. Pero digo, tiene una explicación esa confusión. Recién a partir de la aparición del DSM-3, el DSM-3 genera un cimbronazo porque abandona el corte psicodinámico y pasa a ser de corte más neurocientífico. Recién en 1980, a partir de la aparición del DSM-3, los trastornos generalizados del desarrollo pasaron a denominarse trastornos generalizados y profundos del desarrollo, por eso su sigla PDD, ¿sí? Y ahí diferencia un autismo infantil en niños menores a 30 meses versus una aparición de niños mayores de 30 meses. Después con los años esto se vio que no era una cuestión meramente de aparición, sino que a veces era de no detección, ¿sí? Aunque hay un tipo de autismo que se desarrolla entre el segundo año de vida, después de los 12 meses de edad. Esto tiene una explicación genética. En el DSM-3R de 1987 se denomina por primera vez trastorno autista. En el DSM-4 pasa a ser trastorno generalizado del desarrollo, 1994 el DSM, y ahí aparece una primera clasificación, una diferenciación entre los distintos tipos, que son el trastorno autista, el desintegrativo, el Asperger y el TGD no especificado. Ahora después voy a volver con esto porque por más que no se use, es importante que uno conozca las características diferenciales. El gran problema de esta clasificación fue que la mayoría de los niños fueron diagnosticados como TGD no especificados, no acá solamente en el mundo. Fue una categoría residual que se inventó, había no especificados en los DSM anteriores, pero acá en el DSM-4 se usó masivamente para todo el niño que no se sabía que tenía, ¿sí? Pasó a utilizarse de modo abusivo. El síndrome de Asperger y el síndrome o el trastorno autista, digamos, compartían síntomas muy parecidos entre sí. Se hablaba de que el Asperger era el autista con alto funcionamiento. El síndrome de Rett es un síndrome genético ligado claramente al gen femenino. En realidad, bueno, después me meto con esto, pero
es un cuadro con características autistas que le ocurre a las niñas, ¿sí? Y súper interesante, el trastorno desintegrativo infantil, en realidad también se lo conoció como demencia de Heller, justamente se llamaba demencia, se lo llamaba demencia porque eran niños que pasaban a estar como extraños, como perdiendo habilidades, propio como si alguna vez vieron una persona con demencia, bueno, y digamos, uno ve la resonancia de una persona con demencia y ve como que el cerebro parece que está comido por una rata, ¿sí? Que las empiezan a tener áreas súper necrosadas, muertas. Bueno, la demencia de los cuadros de los niños, de algunos niños se veía esto. Sin embargo, como hay poca casuística a nivel internacional, se lo sacó del DSM, ¿sí? Por último, la clasificación DSM-5 de 2013, que atendiendo a los que saben de clínica, Lorna Wynne hizo mucho para esto, se engloba, y además no es solo para los trastornos del espectro autista, hay muchos cuadros que son denominados en espectro, los trastornos obsesivos compulsivos son diagnosticados como espectro, trastorno de espectro autista, se empezó a entender que las personas que tenían esta condición eran muy similares entre sí, compartían un espectro, digamos, eran muy similares entre sí, compartían patas de alteración comunes, pero en diferente nivel, diferente forma, diferente manifestación. Ahí tienen un par de citas, de todas maneras después vemos qué hacemos con la Biblia, ¿sí? Autismo Madrid es una flor de página para buscar información. La definición de TGD en el DSM-4 la dejé porque me parece que es importante, que no hay que olvidarla, que dice que es una perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo. ¿Se acuerdan cuando la otra vez hablamos de el desvío, el retraso, la regresión? Bueno, acá es perturbación, las áreas están alteradas de modo grave y son varias, ¿sí? Habilidades en la interacción social, en la comunicación, la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipados, y además esas alteraciones no son propias, o sea, son impropias respecto al nivel de desarrollo o de la edad cronológica, ¿sí? La edad mental del sujeto. El concepto de edad mental es un concepto que se abandonó, pero bueno, en el DSM acá aparece. Y algún dato importante es que, salvo en el RED, y por eso en el DSM-5 se eliminó, se eliminó el RED, no contamos con marcadores biológicos, ya lo dijimos la otra vez, no hay un estudio que me diga si 2 puntos, acá está el autismo, ¿sí? En ninguna cuestión física. Porque el diagnóstico se hace con los indicadores, con el relevamiento de indicadores clínicos, o sea, de la conducta. En ese momento dijimos entonces que era el trastorno autista, el síndrome de Rett, el Asperger, el desintegrativo y el no especificado. ¿Qué pasa en el DSM-5? Bueno, el DSM-5 define a los trastornos del espectro del autismo como déficits persistentes en la comunicación social e interacción social. Fíjense cómo está englobando lo que antes era comunicación por un lado y social por el otro, acá lo junta. ¿Por qué? Porque es obvio, porque la comunicación es social, si no es habla privada o hablar en el aire. ¿Sí? Pero yo cuando hablo le hablo a otro, ¿sí? Por eso es el motivo por el cual unifican esta información. Déficits persistentes en comunicación social e interacción en múltiples contextos, ¿sí? Por eso no debería ser, entre comillas, confundido con el mutismo, porque justamente el mutismo es selectivo, ¿sí? Social y emocional, conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción social, o para desarrollar, mantener y comprender las características TEA. El otro es patrones restrictivos y repetitivos de conductas, actividades o intereses, al menos 2, actuales o pasados, como movimientos motores, uso de objetos Ana, perdón, se está cortando la voz. ¿Querés apagar la cámara?
Bueno, les pido disculpas. Se cayó Ana de Zoom, así que les pido un minuto para solucionarlo y seguimos con la charla, ¿sí? Tengan un toque de paciencia y vamos a intentar continuar. Ahí va, vamos. Me cambié de lugar, ¿se ve? Perfecto, se ve y se escucha ahora. Muy bien. Podemos retomar. Sí. Nuevamente, esto es TV en vivo, así que los perfectos ocurren. Sí. Sí. ¿Se ve la pantalla? Se ve perfecto. Vale, porque a mí me pone como que... Ahí está. Decía que un niño puede... el otro día evaluaba a un niñito que, digamos, consulta por un problema de Tourette, y la mamá le enseñaba a jugar dando vuelta a la rueda del auto, ¿no? En vez de enseñarle el brum brum del auto, el uso funcional del auto, que tiene que hacer un auto, digamos, como el juego los antecedentes, la previa del juego funcional. Las cosas son para las que se las crearon, ¿sí? En vez de enseñarle eso, la mamá le enseñaba a girar el auto. Y eso, digamos, bueno, podemos decir si está bien o está mal, no importa. Lo que digo es, ese nene puede jugar un poquito con la rueda del auto, pero no puede ser el único juego que tenga. Entonces, es esto lo que está diciendo intereses altamente restringidos, obsesivos, que son anormales por su intensidad o por su foco. En algún momento podés jugar con la rueda del auto, pero después con el auto como es, o variar, o hacer un juego imaginativo. Y una cosa importante que agregó el DSM es el tema sensorial, la hiper o la hiporreactividad sensorial o los intereses inusuales en aspectos sensoriales del entorno. Lo que está diciendo esta definición es que las personas con TEA tienen mucha dificultad en las relaciones con los demás y tienen mucha más facilidad en la relación con los objetos. La segunda parte de los criterios DSM para el DSM-5 dice que los síntomas deben estar presentes en el periodo de desarrollo temprano, o sea, nadie debería ser diagnosticado a los 40 años de edad, como contamos la otra vez que pasaba, causan alteraciones clínicamente significativas, y no se explican mejor por la presencia de una discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo, que es esto que aparece acá, ¿sí? Discapacidad intelectual, que antes se llamaba retraso mental, o retraso global del desarrollo, que es lo que yo conté la otra vez, que se diagnosticaba antes como retraso madurativo. Luego está puesto esto súper interesante, el DSM dice, las personas con trastorno autista, síndrome de Asperger o TGD no especificado, que antes eran diagnosticadas así, tienen que ahora recibir el diagnóstico de TEA, ¿sí? O sea, expresamente engloba a los 3 cuadros. Y si no cumplen los criterios para TEA, bueno, hay que diagnosticarlos de otra manera. Dice, deberán ser evaluados para el trastorno de la comunicación social u otro.
El DSM además pide que se diga si la persona tiene o no discapacidad intelectual, si tiene o no trastorno de la comunicación, si se asocia a condición médica o genética, si se asocia a otro trastorno del desarrollo y si además presenta catatonia. Un ratitín nos detenemos en el síndrome de Rett, en lo que antes se diagnosticaba síndrome de Rett. Son estas nenitas que tienen conductas autistas y que tienen una característica muy peculiar, que es la de washing, se lavan las manos, ¿sí? Todo el tiempo, se frotan las manos. Hay criterios de inclusión de algunos autores para este grupo de trastornos, porque también hay variabilidad. Y estos autores lo que hacen es establecer nuevas características que deben cumplir estas niñas, y agrupan los síntomas en principales y síntomas anexos, de soporte, lo llaman ellos. Tienen que cumplir 3 de los principales y 6 de los otros. Ausencia o reducción de las habilidades manuales, son niñas que progresivamente dejan de usar las manos, ¿sí? Pérdida de lenguaje, pierden una habilidad, ¿se acuerdan que la otra vez dijimos siempre es una señal de alarma y adquieren una jerga no siempre comprensible? Pérdida de habilidades por ende para comunicarse. Desaceleración del crecimiento cefálico, vieron que cuando los niños nacen van al pediatra, al principio van todas las semanas, después van cada 2 semanas, bueno, lo que hace el pediatra es tomar determinadas medidas. Una de ellas es el crecimiento de la cabeza, de la circunferencia del cráneo, y esto es porque, vieron que los bebés tienen la mollera abierta. Los bebés nacen con la mollera abierta porque el cerebro se va expandiendo a medida que hace conexiones, entonces la mollera abierta es necesaria para que el cerebro no choque con el cráneo. Bueno, cuando el cerebro hace conexiones, el cerebro se desarrolla y por ende crece en volumen. Bueno, esto es lo que mide el médico cuando mide la circunferencia del cráneo, que el crecimiento sea el esperable, que esa cabeza sea el esperable. Además empiezan a tener estereotipias, ¿sí? Movimientos repetidos y sin sentido, digamos, sin una funcionalidad de las manos, y tienen un perfil diferenciado de rendimiento neuropsico, de desarrollo. Respecto de soporte, anomalías en el ritmo respiratorio, bruxismo, que es rechinar los dientes, escoliosis y sifosis, amiotrofias en las extremidades inferiores, pies fríos y cianóticos, claro, por las amiotrofias, que es eructar, deambular, sin sentido, dificultades para el sueño, señalar con la mirada, eso es un signo alucinante para investigar, porque si la falla es social, ¿por qué señalarían con la mirada? Mucha tolerancia al dolor, o sea, un umbral para el dolor bien alto, y crisis de risa o de gritos. Les decía hace un rato que está ligado al cromosoma. Les decía hace un rato que es un cuadro que afecta a las niñas. Y afecta a las niñas no porque los varones no lo presenten, sino porque genéticamente hablando, los varones saben que son XY, las niñas son XX. Bueno, es un síndrome ligado a la X, desde el punto de vista genético. Entonces los varones que nacen con síndrome de Rett mueren rápidamente. En cambio las niñas, como tienen 2X, las características ligadas a ese cromosoma las reemplazan, no es la palabra correcta, pero digamos, tienen una porción genética en el gen paralelo de soporte. Lorna Wynne describió características del síndrome de Asperger. ¿Sí? Falta de empatía, interacción ingenua, inapropiada o unilateral, poca o ninguna capacidad para formar relaciones de amistad, habla pedante y repetitiva, lo llaman pequeños profesores, pobre comunicación no verbal, intensa absorción por temas, movimientos torpes y mal coordinados y posturas peculiares. Hay unos autores, Shiller y Shiver, lo que hacen es desmenuzar un poco más las características del DSM y algunas ligadas que ellos observan en las clínicas en áreas, ¿sí? No, lo voy a pasar rápido, pero las áreas son en lo social, en los intereses focalizados, en las rutinas, en la forma de hablar o del lenguaje, en la comunicación verbal y en la motricidad. Dicen estos autores que para diagnosticar, estos son criterios de lo que hay que hacer es buscar una cantidad, por ejemplo, 2 del déficit social, 1 del interés focalizado, etc. ¿Sí? No viene al caso, porque no es una clase exclusiva de síndrome de Asperger, pero lo interesante de esto es el punto 6, que es el de la motricidad.
hay controversia. Hay muchos autores que hablan de que el síndrome de Asperger tiene características, alteraciones o dificultades en la motricidad fina. Otros autores hablan de que las personas con Asperger tienen dificultades en la motricidad gruesa. Otros dicen que hay alteraciones motrices de todo tipo. Y hay algunos autores que dicen que no es una para presentar diagnóstico de síndrome de Asperger. Una cosa importante que me pareció que estaba buena incluir es el diferencial entre, porque dijimos, bueno, pero a partir del DSM-5 hay un montón de autobiografías de personas adultas que definen como autistas de alto funcionamiento. Una pregunta que me quedó en la cabeza del encuentro anterior era sobre el ser y el tener, ¿no? Digamos, en la facultad nos enseñan a etiquetar, y entonces por eso decimos no, soy, perdón, tengo, no soy. Bueno, en realidad las personas con T adulta, la mayoría dicen yo soy, ¿sí? Porque les da identidad. No rechazan el tema del ser, de ser la condición tal, digamos. Eso es una cuestión que hacemos más los neurotípicos. Por supuesto que no todo el mundo, digamos, es igual para todo el mundo. El diagnóstico diferencial entre el síndrome de Asperger y el autismo de alto funcionamiento, en realidad, hay diferentes autores que hablan de esto, pero Lorna Wynn, Jutta Free, que es alguien muy importante en este ambiente, digamos, en esta clínica, dice que las personas con síndrome de Asperger lo que no presentan, a diferencia de las personas con autismo, es un retraso en el lenguaje, ¿sí? Y otra cuestión importante que está en esta diapo, que después lo vamos a ver con el recorrido de los padres, es que el diagnóstico de síndrome de Asperger suele, claro, como no presentan retraso en el lenguaje, lo decíamos otra vez, el motivo de consulta más frecuente en nuestra infancia es la ausencia del lenguaje o el retraso de la adquisición del lenguaje. Entonces, claro, estos niños en general presentan retraso del lenguaje y por lo tanto los padres no consultan por eso. Y entonces dice, por ahí tienden a producirse, el diagnóstico tiende a producirse mucho más tarde que en el autismo porque no se nota, ¿sí? Por eso parece como un cuadro más leve y que puede pasar desapercibido, ¿sí? Hay dos autores, Hilbert y Ehlers, que hablan de 4 cuestiones para diferenciar autistas de alto funcionamiento que a las personas con síndrome de Asperger. Bueno, el primero es el funcionamiento cognitivo. Uno tiende a creer, en el común de la gente cree que autista de alto funcionamiento es ese que viaja, como está en una película de History Channel, que es el tipo que viaja por helicóptero y con los ojos releva todos los edificios de una ciudad y después lo dibuja en memoria. Y esto lo hace en 5 minutos, ¿sí? Bueno, no, la verdad es que la persona con Asperger no tiene que tener un coeficiente intelectual de 180, o sea, no tiene que ser superdotado cognitivamente para tener un diagnóstico. Como la mayoría de las personas con TEA tiene, o hasta hace un tiempo, la mayoría de las personas que se definían con TEA tenían retraso cognitivo, autista de alto funcionamiento es el que no tiene retraso cognitivo, por eso dice un 6 superior a 70, 70 es la media menos 2 desvíos, ¿sí? El 6 es de 100, el desvío es de 15, 2 desvíos es 15 más 15 son 30, 70 menos 30 es, 100 menos 30 es 70. O sea que todo el que no tiene retraso podría recibir el diagnóstico de síndrome de Asperger. Después, las personas con síndrome de Asperger dicen, estos autores, que tienen dificultades adicionales con la motricidad, lo que les decía en 2 diapos anteriores. Las personas, además, con autismo de alto funcionamiento presentan retraso en el lenguaje, significativo para estos autores, y además dicen que muchas, digamos, personas en distintas etapas del desarrollo pueden ser diagnosticadas con síndrome de Asperger, pero no lo mismo con el autismo. El autismo se diagnostica más tempranamente. Bueno, esto es que en algunas investigaciones se describen algunas características de rendimiento neuropsicológico
diferenciales en las personas con síndrome de Asperger versus las personas con autismo de alto funcionamiento. Por ejemplo, dice por ahí, no sé, los perfiles neuropsico en el CI verbal son superiores a las personas con autismo. Las personas con síndrome de Asperger muestran buena capacidad verbal y buenos resultados en los subtest de completamiento de figuras y claves, que por ahí la mitad de la gente que está escuchando no hizo psicométricas y no sabe de qué estamos hablando, pero digo, tienen más habilidades visuales, más habilidades de memoria de trabajo, y las personas con autismo de alto funcionamiento tienen mucha habilidad isoconstructiva, ¿sí? Dice CC, construcción con cubos. Bueno, puntúan distinto los adolescentes con síndrome de Asperger en el Roger, con mayores niveles de razonamiento, entienden mejor las creencias, comprenden mejor las creencias las personas con síndrome de Asperger. Lo concreto es que las personas con... La mayoría de la gente acuerda que las personas que presentan un perfil de lo que antes se denominaba síndrome de Asperger tienen mejor nivel cognitivo, lingüístico y mejor nivel de autonomía. Entonces esto, básicamente, lo que dicen las investigaciones. Ahora sí, pasamos al recorrido de los padres para arribar al diagnóstico. Dice ahí, la familia es la primera en sospechar. Ya lo mencionamos la otra vez, el 85% de las veces que una familia dice a mi hijo le pasa algo, tiene razón, por lo tanto hay que escuchar a los padres, ¿sí? La edad media de sospecha es un poquito antes de los 2 años, 22 meses de edad. La edad media de la primera consulta es a los 4 meses, o sea, le lleva 4 meses a los papás ponerse en marcha, ¿sí? Resolver parcialmente el miedo y hacer una consulta. Sin embargo, en la edad media del primer diagnóstico, miren esto que es entre los 52 y 72 meses de edad, o sea, como mínimo 26 meses después, más de 2 años después. En síndrome de Asperger los síntomas debutan más tarde, como dijimos antes, y entonces la edad media de sospecha es de 36 meses, o sea, a los 3 años. La edad media de primera consulta es a los 44 meses. Ahí fíjense que también la progresión es coherente con esto de, miren, es el doble de meses, ¿no? En el autismo era 4 meses, tardaban en consultar, porque los síntomas son más graves, no hay lenguaje, por ejemplo. En cambio, en el Asperger, como muchas veces el lenguaje, o el niño empieza a tener como un desarrollo más lento, empieza a no tener lenguaje, pero cuando habla de golpe y habla muy bien, incluso como pequeño profesor, o como pedante, o como superior, bueno, entonces se nota, digamos, hace que los padres tarden más tiempo en realizar la primera consulta. Y miren acá, la edad del primer diagnóstico es los 9 años, no digo mal, ¿sí? Miren, dice, la primera consulta a los 2 años, este es el récord, en menos del 10% se establece el diagnóstico, a poco más del 10% se le indica que vuelvan a consultar más adelante si los síntomas empeoran o persisten. Necesito que Nico me diga si se escucha, porque me está alargando la leyenda de que la conexión es inestable. No, aunque sea una manito o un ok, que lo veo, ¿sí? Sí, Ana, no, se escucha bárbaro. Yo estoy respondiendo algunas preguntas en el YouTube, aprovecho el corte para mencionar alguna cosa para favorecer un poco la calidad del video. Para que se vea bien y se pueda leer bien las diapositivas, traten de subir la calidad de YouTube hasta donde puedan. Hay una especie de equilibrio entre una calidad mínima y la velocidad del video, así que fíjense cada uno hasta dónde pueden subir la calidad, pero en pantalla completa y con una calidad aceptable se ve bien, no se dan problemas. Y después, ya que estoy, te acerco un par de preguntitas que había en el chat. Mariana consultaba si los TGD producen cambios en el sistema nervioso. Y después otra Mariana consultaba a partir de qué edad empieza. Bueno, dale, y te acerco otra después. Si producen cambios, a ver, si un bebé nace y le tapo los ojos, no va a haber. Entonces, toda la función que no se desarrolla y que no se desarrolla adecuadamente, que no se utiliza adecuadamente, va a producir cambios a nivel cerebral.
Si lo produce el cuadro, en realidad lo producen las dificultades que tiene el cuadro. O sea, las fallas en el lenguaje hacen que las áreas del lenguaje no se desarrollen de la misma manera. Hay un montón de infinidad de artículos. La configuración cerebral de las personas con TEA. Y es el huevo y la gallina, natura y nurtura, siempre, ¿sí? Nacen con una predisposición y en el relacionarse con el ambiente, si yo me relaciono sin lenguaje, mi predisposición genética va a ir para un lado. Y si me desarrollo con el lenguaje, por eso es tan importante enseñarles métodos alternativos de comunicación lo antes posible, ¿sí? Porque como no vienen de fábrica con todas las habilidades lingüísticas, si yo tardo en enseñarle, estoy restando en vez de sumar. ¿La otra pregunta? La otra pregunta es, ¿a partir de qué edad empieza la desaceleración del crecimiento cefálico? Está preguntando en las niñas con síndrome de Rett. No, la verdad que no lo especifica. Si está preguntando en las niñas con síndrome de cefálico, en realidad depende, según el DSM viejo, decía alrededor de los 2 años de edad. Lo mismo que la pérdida de funciones necesarias para el diagnóstico de trastorno desintegrativo infantil. Pero las investigaciones de los últimos años muestran que esto no se respetaba. Había casos reportados que no cumplían con esas 2 reglas, o sea, para el Rett o para el desintegrativo. Por lo tanto, depende, ¿sí? Perdón. ¿Sigo? Una sola interrupción más antes de seguir, porque están preguntando mucho en el chat. Sí. En la semana vamos a armar un archivo de Drive para pasarles con el material, así que no se preocupen por ello. La verdad es que vamos a armarlo en la semana. Ana me decía que prefiere también esperar a que termine la clase en función de las preguntas que surjan, para poder abarcarlas dentro del Drive. Así que en ese sentido no se preocupen y nada, se los vamos a hacer llegar. Sí, quédense tranquilos porque para la charla anterior contestamos todos los mensajes de todos los que nos llegaron y compartimos a todos los que nos pidieron, así que si alguno se quedó es porque no nos llegó o por ahí lo perdimos, pero compartimos con todos. Vamos rapidito con esto, así avanzo porque falta un montonazo y ya son menos 20. Decía antes que la primera consulta a los 2 años, en menos del 10% se establece el diagnóstico, de poco más del dice que vuelva si los síntomas empeoran o persisten. Barrabasada. Esto lo hacen los pediatras, sin que esperar. Nunca se espera en un trastorno del desarrollo. Nunca. Por las dudas, se hace algo. ¿Sí? Lo que se hace es vigilar el desarrollo. Al resto, cerca de los 4 años, se los deriva con otro profesional. Solo el 40% es diagnosticado. El 25% se les indica que no debe preocuparse. A veces le dicen, no, es porque sos primeriza. No, es porque sos muy, muy mayor. No, es porque te mudaste. No, es porque tiene un hermano. No, la verdad es que no. Nadie tiene tanto poder convertir en autismo a un pibe, aunque se quede embarazada del segundo hijo, ¿sí? Y al resto, un tercero o cuarto profesional. El 20% de los padres se queja de haber tenido que ejercer una considerable presión para que su hijo sea derivado a un especialista o tienen que ir a uno privado, ¿sí? En consecuencia, el diagnóstico de TEA no se llega años después de reconocer los padres algunos de los síntomas. En nuestro país, este es el trabajo que hicimos con Paula hace unos años, la edad de primera sospecha es a los 20,8 meses, un poquito antes que lo que reportan en otros países, y la edad de primera consulta es un poco más tarde, a los 30 meses, ¿sí? Reciben otros diagnósticos los niños nuestros, trastornos de la audición o del lenguaje, otros diagnósticos diferentes. El primer grupo, la mitad de las que consultan reciben trastorno de TGD no especificado, alrededor de los 45 meses, y a los 60 meses el diagnóstico definitivo. 60 meses son 5 años de edad, es un montonazo, ¿sí? La mayoría tuvo que visitar más de 3 profesionales y fue el psicólogo el que les dio el diagnóstico como profesional, ¿no? De todos los que visitó, eso también es súper interesante. Y hay una demora mayor a 40 meses entre la edad de la primera sospecha y el diagnóstico definitivo. Ahora sí, ¿para qué se hace una evaluación psicológica?
Acuérdense que yo definí evaluación psicodiagnóstico la otra vez, ¿sí? La evaluación psicológica es un concepto mucho más amplio que el psicodiagnóstico, que se circunscribe a la clínica psicoanalítica, básicamente, porque le inventó Roya el concepto. La evaluación es un recurso que sirve para armar hipótesis acerca de lo que le sucede a una persona para tomar decisiones bien fundamentadas en cuanto a los modos de intervención. ¿Sí? Es para decidir puro. ¿Sí? Un proceso de evaluación completo consiste en recopilar información, formular hipótesis sobre el problema, obtener información acerca del individuo, llegar a un diagnóstico formal, o sea, la etiqueta, y elaborar un plan de intervención. Dice por ahí, obtener información acerca del individuo. Las evaluaciones, por lo menos en TEA, son multimétodo, multitécnica y multiinformante. ¿Sí? Se lo evalúa con más de una manera, por eso es multitécnica, porque es con más de un instrumento, y multiinformante es porque se recaba información de todos los actores importantes en la vida de ese niño. Dice, una evaluación de diagnóstico es una valoración detallada de fortalezas y debilidades de una persona, tales como lo cognitivo, lo académico, lo motriz, lo lingüístico, lo social. Las pruebas, o los test, son herramientas eficaces, pero su efectividad va a depender de las habilidades del evaluador. Y todo esto se hace, digamos, el sello, dice ahí, distintivo de la evaluación clínica y de la psicoeducativa, es la toma de decisiones eficaces. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la evaluación psicológica? Examinar, resolver, diagnosticar, asesorar y rehabilitar, así como también, súper importante, por eso van a tener la clase que van a tener con Paula, evaluar los progresos. Uno mide en un tratamiento para ver si está avanzando. Cuando dice, no, de tiempo que viene conmigo y no porque creció. La verdad es que uno debería poder decir que la persona que uno tiene en tratamiento avanza producto de lo que yo estoy haciendo con él, y no de que creció. Porque la verdad es que todo el mundo avanza, es algo que me muera, avanzo. Pero uno tendría que decir que gracias a las técnicas que uno está aplicando ese avance. Lo que pasa es que después, si quieren, pues, tendríamos que otra clase de hablar de cuestiones éticas, cómo se mide los avances en el tratamiento, ¿sí? El diagnóstico formal suele basarse en un sistema de clasificación creado por alguna organización internacional, como la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, como es el DSM, o alguna similar. Hay varias en el mundo, ¿sí? Nosotros conocemos el DSM, en segunda medida conocemos la CIE-10, pero hay otras. El diagnóstico se elabora, esto es una de las preguntas que hicieron la otra vez, que la contestamos a medias, se elabora evaluando la información acumulada de un individuo, intentando descubrir si existe el diagnóstico, si la etiqueta, si existe algún patrón de problemas que coincida con alguna categoría propuesta en ese sistema de clasificación. ¿Sí? La diferencia entre evaluación y diagnóstico. La evaluación es toda la descripción, el diagnóstico es la etiqueta. ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestro país? Bueno, la carencia de pruebas sensibles y específicas para detectar tempranamente, ¿no? Tiene que tener sensibilidad y especificidad, estos términos los conocen porque estamos a pleno con el tema de los test para el COVID. Una prueba de rastrillaje, una prueba de screening tiene que ser sensible, poder detectar, y no importa qué detecta, después para eso está el clínico. En las pruebas de diagnóstico no se suelen utilizar pruebas válidas y confiables, ¿sí? No se puede evaluar con un test proyectivo, desiderativo, si no te fueras persona, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Y bueno, la verdad es que no es un instrumento adecuado para preguntarle a un autista, no tiene ni idea el autista de lo que le están queriendo preguntar. O sea, los mecanismos de defensa que evalúa el desiderativo no tienen nada que ver con el mapeo mental de un TEA. Y además existen diferencias culturales, porque como Argentina no produce, dice ahí, y tenemos pruebas, bueno, como no produce, importa, pero cuando importa pruebas de afuera, hay diferencias culturales, no es lo mismo. Ayer estaba en un Zoom con un profesor de mindfulness y decía, un profesor de Bridge, decía, a mí me encanta Argentina, porque en Argentina te toquetean, te abrazan, te dan besos y qué sé yo. Bueno, la distancia social, la forma de mostrar el cariño no es igual en un país que en otro, por lo tanto los instrumentos no pueden ser iguales, ¿sí? Y además, un gran problema que tenemos con las pruebas, con algunas de las pruebas que tenemos, es que digamos, las pruebas de coeficiente intelectual y las particulares, por ejemplo, para que se den una idea, no diccionario de frecuencia de uso, ¿cómo elegimos las palabras de una prueba de lenguaje? El diccionario más cercano que tenemos con respecto a la frecuencia de uso de las palabras, yo quiero hacerle a un chico que tiene animales, hijo, que pongo en la lista esa. Si pongo perro, pongo gato, pongo ratón o pongo rata.
Bueno, eso tiene que ver con la frecuencia de uso de las palabras. No tenemos esa información en nuestro medio, y lo más cercano que hay es Chile, y Chile es bastante distinto a nosotros en cuanto a la cultura de pruebas, ¿sí? Ana, Lo perdón, que sí te interrumpo sabemos que un diagnóstico precoz implica un mejor pronóstico, ¿sí? Sí, perdón, te interrumpo con un par de preguntitas un poco sobre este tema. Nada, primero, recontra interesante y re Dale. comprensible lo que decís de las diferencias culturales que tenemos y de cómo es distinto tomar los medios en otras regiones. Cuando a las preguntas, Rosana consultaba si cuando se habla de predisposición siempre estamos hablando de una base orgánica. Si hablamos de predisposición genética, sí, estamos hablando de orgánico, pero no significa heredado. La gente confunde heredabilidad con genes. Por ejemplo, yo tengo genes en toda mi familia de ojos celestes, sin embargo, los ojos celestes. Es una que si me pudieran indagar los genes en mi genética, ¿sí? Lo que se entiende de los niños con TEA es que hay una predisposición una predisposición genética, y que el TEA es son personas que tienen un trastorno del neurodesarrollo, o sea, un trastorno del desarrollo del cerebro, ¿sí? Ese cerebro se desarrolla distinto por predisposición genética. Y dije recién, no todo lo que es genético se hereda, pero sí sabemos que cuando hay otros miembros de la familia con indicadores de TEA, hay una alta probabilidad, y ocurre, siempre es muy común encontrar una familia donde hay más de una persona con TEA, o una persona con TEA y otra persona con trastorno de la comunicación o trastorno del lenguaje. Es súper común esto, entonces clarísimo que es genético, ¿sí? Y de hecho hay gemelos, o sea, más claro que es genético, imposible. Más. Es un gran método para recuperar algún término que aprendimos en biología del CBC, ¿no? La interacción entre herencia y ambiente, el fenotipo. Claro, pero ojo con eso, porque el ambiente también es el ambiente intrauterino, porque si no, estamos colaborando en que se crea que el ambiente es, y no es así, no es ese ambiente el que está hablando, ¿sí? Ya lo dije, me van a escuchar siempre repetir, que no hay que ser una madre para transformar a su bebé sano en bebé autista, no hay nada. No tenemos ese poder. Sería súper piola que sea así, porque sacamos a ese nene de esa mamá y él dejaría de tener los síntomas. No, el autismo es una condición. Naces así y no se cura porque no es una enfermedad. Es una forma, hay un libro que es un librazo, que estaba ahí citado, que es Una mente diferente, de Samarí, que dice, las personas con TEA tienen un cableado, un recorrido de las conexiones neuronales distinto, ni mejor ni peor, distinto. Bueno, en ese mismo Decíamos sentido, entonces, ¿seguimos? Hay una pregunta más de Melissa, que en ese mismo sentido, ¿no? Lo que consulta Melissa es por ahí también por un montón de cosas que se dicen desde otro marco teórico que a lo mejor no tiene sustento. La pregunta es, ¿el autismo se produce por nacimiento o a veces los mismos padres, por falta de motivación, al bebé el niño puede ser autista? Claro, es lo que acabo de decir. No, ninguna mamá tiene ese poder de convertir, de transformar. Por ahí, si es una mamá que es un desastre como progenitora, que no le da bolilla, qué sé yo, que puede generar un niño con problemas de conducta, un niño con profundos sentimientos de abandono, con un montón de otras características. Pero el autismo, de hecho, el concepto de madres nevera, de madres freezer, se abandonó, hizo mucho daño con la aparición del libro La fortaleza vacía de Bruno Bettelheim, hizo mucho daño, pero se abandonó hace más de 50 años. En Argentina, ayer posté en Facebook un video de Keegan, del profesor Keegan, de una entrevista que le están haciendo a Seligman. Seligman estaba anonadado por la marca que tiene el psicoanálisis y el interés que hay del psicoanálisis en nuestro país. Dice que es el único lugar en el mundo y que los investigadores del mundo, los que trabajan con psicología basada en la evidencia, están como súper entusiasmados para estudiar ese fenómeno acá en Argentina, de la adhesión al psicoanálisis y de las cosas que se hacen en defensa del psicoanálisis. Es en el único lugar en el mundo en donde se defiende, y por ende las justificaciones y las explicaciones que se dan de los cuadros ligados al psicoanálisis, ¿sí?
Yo nací en 1971. En el año 71, en el mundo ya se sabía que no era un problema de vínculo con las madres. Y lo demostró además la ciencia, porque la ciencia demostró madres amorosas, cuidando a sus niños, y el niño cómo iba perdiendo las habilidades en un momento. Y esa pérdida de habilidades es la que dio el puntapié para que se empiece a investigar justamente la genética de estas personas. ¿Qué pasa? Que en un momento de la vida empiezan a aparecer los síntomas. Digo, porque si la madre es la misma de última, ¿no? Digamos, si la madre era la que era y el pibe que desarrolló el autismo al año y a los, no sé, es como muy extraño la explicación, me cuesta mucho explicarlo en términos psicoanalíticos. Lo que sí, la evidencia dice otra cosa. En relación a la evidencia también, hay dos preguntas que están muy relacionadas, así que te las paso juntas. Ayelen consulta si hay alguna investigación de prevención ante esta predisposición. Mira, lo que dice es, o sea, si la heredabilidad es tan relevante, ¿por qué se dice que no contamos con marcadores biológicos? Y esa pregunta es alucinante. Con respecto a la prevención, en realidad lo que nosotros hacemos es cuando recibís a un niño con TEA, tenés que mandar a hacer un estudio genético. Es una de las dos cuestiones que hay que hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque en general son madres normales, sanas, jóvenes, que tienen predisposición para tener un segundo hijo con algún trastorno del desarrollo. Esa es la prevención. Pre-embarazo no, porque no es que uno pueda hacer algo para que no te salga el niño autista. Durante el embarazo hay estudios actualmente para indagar algunos genes ligados al autismo. Esa situación es la que engancha con la segunda parte, o la segunda pregunta. Que sea genético significa, por ejemplo, yo di el ejemplo de los ojos azules. Yo me puedo hacer un cariotipo para tener un segundo hijo, para ver si mi hijo va a tener. Cuando uno investiga genéticamente, no hace un mapa exhaustivo, no hace un genoma humano. ¿Sí? Hay síndromes que, por ejemplo, no se descubren si vos no sabés, en función de las características externas, ir a buscarlo. El síndrome de Williams, me confundí. Un estudio desde microgenética en el cromosoma 7. ¿Cómo vas a estudiarlo? Cuando lo haces el cariotipo, el XY, el pantallazo de todos los genes, de todos los cromosomas, no aparece el síndrome de Williams. Aparece solo si lo vas a buscar. Y además la intervariabilidad es tan grande que hay genes en estudio, pero no todas las personas presentan los mismos genes alterados, pero sí presentan el mismo perfil cognitivo y conductual. ¿Se entiende? Entonces, justamente esa es la explicación de por qué hay un autista que habla y otro que no. Porque unos tienen unos genes implicados y otros no. Hay cuestiones generales, que son las que se investigan por ejemplo, en este mapeo, este scan fetal, creo que se llama, que se manda, en Argentina lo hacen y lo mandan a Estados Unidos. Ya se sabe que están ligados al autismo y esos son los que se investigan en esos estudios, pero hay un montón de otros genes que los tienen alterados muchas personas y que no se investigan en todo el mundo. Sería el cuento de la buena pipa, sería nunca acabar. Y además porque hay una cuestión que es, por ejemplo, no todas las personas que fallecen y no todas las personas que tienen TEA mandan a investigar su cerebro. No todas las personas vivas mandan a investigar sus genes. Digo, para tener el concepto global de toda la patología, ¿sí? A nivel genético. No se puede, es inabarcable. ¿Está? Porque por ahí un niño tiene este y este gen alterado, o este y este pedacito de este grado, y otro niño tiene aquel y aquel, y los dos tienen conductas autistas similares. Es inabordable. ¿Sí? ¿Seguimos? Bárbaro, sí, vamos adelante. Gracias. Decíamos entonces que un diagnóstico precoz permite una precoz planificación familiar, educativa y terápica. Además, esto significa apoyo a la familia y un mejor manejo, por supuesto, del estrés y un cuidado adecuado y tratamiento médico adecuado. ¿Por qué? Por lo que dije recién, tenemos que hacer dos cosas. Una es mandar al neurólogo. ¿Para qué? Porque un porcentaje muy alto tiene la posibilidad de desarrollar convulsiones. Entonces, sí o sí, requiere de la intervención de un neurólogo. No de un psiquiatra, de un neurólogo. ¿Con qué se hace diagnóstico diferencial? Con los trastornos del desarrollo en general, con otros trastornos del desarrollo, con los trastornos de la comunicación, con la discapacidad intelectual, con los TEA entre sí, porque por supuesto que si es una niña vamos a tener que mandar a hacer un genético para ver si es lo que antes llamábamos síndrome de Rett,
y con condiciones médicas. Además pueden tener diagnóstico de discapacidad intelectual con o sin estereotipias, alguna alteración en el lenguaje, en el desarrollo del lenguaje, como el trastorno semántico pragmático, pueden tener TOC, pueden tener mutismo, pueden tener trastornos del aislamiento reactivos, que antes eran parte del, se confundían con los TEA, ahora el DSM los separó, y pueden tener cuadros clínicos, ahí está el DAMP y el síndrome de hemisferio derecho. Son dos cuadros que son clínicos y neuropsicológicos, ¿sí? DAMP es déficit atencional motor perceptual, es un cuadro que no está en el DSM, pero que en la clínica se observa. Vamos a las señales de alarma. Las señales de alarma tienen que ver con el desarrollo, ¿sí? A los 9 meses se mira que si el niño sigue con la mirada cuando el cuidador, el padre o la madre, le habla. Y le dice, uy, mirá la luz. Y el nené tendría que mirar para arriba, ¿sí? O mira el chiche y tendría que mirar para donde mira. A los 12 meses, por supuesto, son abarcativos del anterior. ¿Sí? Lo anterior dice más, intentar obtener un objeto que está fuera del alcance. Y si no lo logra, tratar de llamar la atención del papá de alguna manera, ¿sí? Además tiene que aparecer a los 12 meses cierto balbuceo, en realidad antes de los 12 meses, entre los 6 y los 10, el balbuceo canónico, que es el mamá, mamá, papá, papá. El balbuceo primero es con otras consonantes, KKK, inespecífico, ¿sí? Es la reduplicación de las sílabas consonantes vocal. Primero cualquier sílaba, en general son las mismas en todos los idiomas, y después que no tienen sentido y después que van adquiriendo sentido. Y además gesticular. Todos los nenes, alrededor de los 10 meses más o menos, empiezan a decir chau con la mano, ¿sí? Y a los 10 meses aparece el gesto de señalar. El bebé va en el changuito, en el cochecito, ve un perro y mueve el dedo, estirando la mano, así se ve, para mostrar el perro, ¿sí? Es un gesto protodeclarativo, ¿sí? Es compartir para que el padre se dé cuenta que está viendo algo, ¿sí? Es declarar, decir, mirá lo que hay ahí, sería, ¿sí? Bueno, se me tilda la pantalla, está. A los 15 meses, mira a los ojos cuando alguien le habla, con atención, con interés, extiende los bracitos, esto es un clásico, lo de la mamá de los nenes con TEA te dice, no anticipa, cuando lo voy a levantar parece un flan o está duro, digamos, está rígido, pero no anticipa, extiende los bracitos anticipadamente cuando lo van a tomar en brazos, ¿sí? La UPA, ¿sí? Un bebé cuando alguno lo va a agarrar hace gestito de acompañar, ¿sí? Y muestra atención compartida, atención conjunta, los dos nos miramos, si yo estoy tomando mate con Nicolás y estamos compartiendo el mismo ambiente, y él se queda mucho hablando y no me da el mate, yo miro el mate y lo miro a él como diciendo, che, dale, seguí hablando, pero dame el mate. Bueno, esto lo logra un bebé a los 15 meses de edad. Responde al nombre, responde a órdenes, sí, dice mamá y papá con cierto sentido, y otras palabras. Más o menos alrededor de los 2 años, el nene dice palabra-frase. Quiero agua, mamá caca, mamá chau, mamá pan, ¿sí? Palabra-frase. A los 18 señala partes del cuerpo, dice palabras con significado, empieza a producir o juego simbólico o juego presimbólico, ¿sí? El juego simbólico no es solo, no tenemos tiempo, pero para simbólica, ¿sí? El juego simbólico es cuando yo le doy de comer a la muñeca con algo que nunca vi. Supónganse, agarro un broche, fui a la terraza por primera vez y tenía siendo un bebito, agarro un broche y con eso le doy de comer, le doy la mamadera a la bebé. Nadie, es altamente probable que nunca yo haya visto antes, un bebé haya visto antes que el broche se puede usar en mamadera. Responde cuando le señalan y señala un objeto y verbaliza y establece contacto visual alternadamente entre el objeto y el cuidador con la única intención de dirigir la atención del adulto hacia el objeto, acción protodeclarativa. Antes era el gesto, ahora la acción. Y además, un nene chiquitito trae objetos para mostrar a los papás. Está jugando solito en la habitación a cualquier chiche y se lo lleva a la mamá. ¿Sí? Eso es un clásico que no aparece en los niños con TEA. A los 24 meses utiliza frases de 2 palabras, imita tareas domésticas, la mamá está limpiando y el nene agarra la escoba y barre.
¿sí? Muestra interés por otros niños, esto es muy importante, en una plaza, por ejemplo, y tiene frases espontáneas. Uy, mirá, uy, se cayó, ¿sí? Mamá, uy, de 2 palabras. La autoridad sanitaria canadiense establece indicadores de alarma: retraso o ausencia del habla, no prestar atención a las otras personas, no responder a expresiones faciales o a sentimientos de los demás, falta de juego simbólico, ausencia de imaginación, no mostrar interés por niños de su edad, no respetar la reciprocidad, ¿sí? El juego de acá está, la sabanita, taparme, ¿sí? Acá está, el cucutrá. Digamos, esto es para justamente la toma de turnos en el lenguaje, ¿sí? Incapaz de compartir placer, alteración cualitativa en la comunicación no verbal, pueden hablar mucho pero no ser de calidad esa comunicación, no señalar, no usar la mirada socialmente, no tener iniciativa en las cuestiones sociales, estereotipias y alguna cuestión alterada de lo sensorio. De 0 a 3, Filipek, un autor importantísimo en TEA, dice que es una señal de alarma no balbucear y no hacer gestos, decir chau con la mano, no decir palabras sencillas a los 18 meses, no decir frases espontáneas a los 24, y lo que decimos la otra vez, cualquier pérdida de lenguaje o habilidad social es una bandera roja, ¿sí? Las habilidades no se pierden. Lo único que se pierde es lo que me sirve para desarrollar el hito siguiente, o sea, dejo de gatear para caminar. La evaluación es psicológica y neuropsico, el diagnóstico es clínico, y deberíamos pensar en algunas preguntas que guían nuestra evaluación. Se ve más chico, ¿no? Cuando uno está en la previa de la evaluación del niño, lo ve en la primera entrevista, se tienen que hacer algunas preguntas, ¿sí? De ese niño. Por ejemplo, dice, ¿ese niño posee elementos básicos para interrelacionarse con los pares? Cuando yo lo estoy viendo en la admisión que vino con la mamá y el nenito está ahí jugando solito, digo, ¿este nene puede relacionarse con un amiguito? ¿Tiene elementos para relacionarse con un amiguito? ¿Sabe pedirle prestado un chiche, compartir, sentarse al lado y jugar? ¿Está interesado por la comunicación, la interacción social? ¿Busca la interacción? Sí, porque también podría ser que se quede quietito, pero que si yo lo busco o alguien lo busca, reaccione. Pero posee pocas habilidades, establece contacto visual o utiliza la mirada. ¿Cómo es la interacción con los adultos de ese bebé? ¿Tiene amigos? Si, por ejemplo, es un nene de 3, 4 años que está en el jardín. Y si tiene amigos, ¿es una relación adecuada? Lo que dice ahí es que hay que observar la cualidad de la reciprocidad social, ¿sí? Esto es, si incluye a los otros en su juego, por ejemplo. Y si esto es así, dice, es necesario evaluar aspectos de las relaciones interpersonales. ¿Con qué personas lo hace? Porque podría ser que lo haga solo con la mamá. ¿En qué contextos? Podría ser que lo haga solo en la casa y no en la escuela, ni en la casa de los abuelos. ¿Con qué frecuencia? Podría ser que solo lo haga si se lo estimula y si no, no. Si tiene iniciativa, ¿sí? ¿Para qué busca la relación con los otros? Porque podría ser que la busque solo para proveerse de alimentos, por ejemplo. Y digamos, ¿cuál es el valor? ¿Cómo hace esto? Y cuáles son sus consecuencias, o sea, si recibe o no, si consigue o no lo que quiere. En cuanto a la comunicación, predominan las conductas instrumentales. Los padres suelen decirte, sí, sí, no, él es re independiente, él te agarra de la mano y te lleva a donde quiere. Bueno, eso es una conducta instrumental, que no está mal, es mejor que esté a que no esté, pero significa que está haciendo un uso del brazo del otro, ni siquiera de la persona, para proveerse, y no está teniendo una relación social con eso, ¿sí? También se debe indagar si existen gestos protodeclarativos y protoimperativos, si tiene capacidad simbólica. Dice ahí, hay que obtener información detallada de todos los actores, de todas las personas que están viviendo con ese niño. Y dice, si es verbal, o sea, si habla, hay que indagar cómo es ese lenguaje, porque que hable no significa que no tenga TEA. ¿Sí? Si hay ecolalia, hay retraso, hay uso estereotipado, hay inversión pronominal, hay uso pedante, hay monotonía en la voz, está alterada la prosodia, el ritmo, la modulación. Nosotros tenemos un nene en tratamiento que cada vez que empieza a contar algo, se interrumpís, tiene que empezar de cero. Y tiene unos problemas para pronunciar y modula de una manera que les juro que da impresión, ¿sí?
puede ponerse en la perspectiva del otro, puede entender lo que al otro le está pasando. Si él está hablando y yo bostezo y miro para otro lado, ¿se da cuenta que no me interesa lo que está diciendo? Bueno, muestra más intereses por los objetos que por las personas, me perdí. Da señales claras de anticipar alguna rutina social. Si yo estoy hablando con la mamá y el chupete está, supóngase el chupete, un objeto que le interesa mucho, está arriba del escritorio, el nene está deambulando y yo digo, uy, me voy a poner el chupete en la boca. ¿Cuál es la reacción que hace el nene? Se supone que no me lo tendría que poner. O agarro un camión y digo, uy, se va a caer. ¿Hace el nene alguna anticipación de que entiende cómo sería la rutina, que es que el objeto se cae, lo levantamos, volvemos a jugar? Realiza conductas intencionadas en las que relacione a las comprometa a las otras personas, sí, ¿no? Se comunica mediante signos o palabras con la finalidad de cambiar el mundo físico, esto se llama protoimperativos. Se comunica con la finalidad de cambiar el mundo mental, esto se llama protos declarativos, ya lo dije un par de veces, pero hay que indagar. Realiza alguna clase de símbolos, posee algún discurso y una conversación, porque por ejemplo, nosotros ponemos muy frecuentemente en los informes, no inicia tópicos de conversación, y si los inicia no los puede variar, habla solo de la Guerra de las Galaxias, solo de, bueno, no sé, Dragon Ball Z, solo de los dinosaurios. En el juego, puede usar el niño los juguetes de manera imaginativa, se preocupa por aspectos inusuales de los objetos, como dije antes, por ejemplo, por la ruedita del auto. ¿El juego es repetitivo y estereotipado o puede variar? Esto que decía del juego simbólico, ¿no? Variar en el juego simbólico es lo que después me permite tener un juego más creativo. ¿Mantiene ese juego o deambula, explora el chiche sin comprometerse en ninguna actividad? Esto cuando aplicamos dados nos damos cuenta, el nene va pululando de material en material sin hacer nada, los toca. Por eso cuando uno indaga y hace una entrevista de admisión, tiene que decir, bueno, pero dice, sí, juega un montón de cosas, juega con esto. Bueno, ¿cómo juega? A ver, contame, dame ejemplos de cómo está jugando. Y bueno, establecer, por supuesto, en qué etapa del juego se encuentra. Con respecto a las conductas inadecuadas e intereses restringidos, las preguntas que nos hacemos es, ¿tiene el niño alguna preocupación o interés especial? Esa preocupación interfiere en su funcionamiento, o sea, lo absorbe tanto que no puede hacer otra cosa, presenta dificultades con los cambios, presenta movimientos estereotipados. ¿Cómo es el comportamiento en general? A los padres les preguntamos sobre el embarazo, el parto, el periodo perinatal, la historia del desarrollo, la historia médica, los estudios que se hicieron, sugerir otras pruebas, le preguntamos por factores familiares o por la familia extendida, cuestiones contextuales, qué otros tratamientos hizo, cuál es la historia escolar, con qué dificultades se encontraron o no, qué problemas de conducta tiene y cuál es la situación actual de esa familia. Entonces, ¿cómo hacemos una evaluación en TEA? Déjenme un segundo que quiero ver cuántas diapos quedan, porque estoy preocupada por el tiempo. Bueno. Hay 3 niveles de evaluación en TEA, y esto es muy importante que lo aprendan, ¿sí? Hay un nivel 1 que es de vigilancia del desarrollo, se observa a todos los niños desde la concepción hasta los 5 o 6 años de edad, más o menos. Dice 4 o 5 porque es internacional ese concepto, acá también se hace hasta los 6. Ahí tenemos la escala PRUNAPE, que es la prueba nacional de pesquisa, que la desarrolló el doctor Lejarraga Canal Garrahan, que la deberían aplicar todos los países. Un algoritmo de cómo se debe repetir si da bien y cómo se debe repetir si da mal. Dar mal es que el niño no cumple alguna pauta, ¿sí? Y eso es para cualquier niño, no para el niño con TEA. Es una prueba de desarrollo de 0 a 6. Y para el niño con TEA, además están todas las versiones de chat, de la escala chat, que varían de acuerdo a la edad. Está la chat, está la MChat, está la QChat, varían de acuerdo a la edad del niño. Y que solo hay una adaptada a nuestro medio por la doctora Luisa Manzone, no me acuerdo de qué año la adaptó, que es la QChat. Bueno, esto es para el rastrillaje, es para la sospecha. Cuando decimos, este nene me parece que le está pasando algo. En general, el psicólogo es algo que trabaja en un hospital público, este niño no llegan los niños de nivel 2. Es cuando debemos detectar específicamente qué le pasa a este niño que ya se sospechó en el nivel anterior, ¿sí? Ahí se inicia un proceso de diagnóstico y eventualmente un proceso de intervención temprana, ¿sí? ¿Y con qué prueba se hace? Bueno, depende de la edad del niño, ¿sí? El nivel 3, que no vamos a hablar ahora, es el nivel de aplicación de instrumentos cuando se lo deriva a ese niño que ya se lo diagnosticó en el nivel 2
Aplicación de instrumentos especializados para perfilar, para detallar mejor un tratamiento. ¿Sí? Por ejemplo, yo en una prueba de diagnóstico no necesito saber si el nene sabe los colores, capaz. Pero para trabajar sí necesito, para el tratamiento sí necesito saber si sabe los colores y si lo sabe en receptivo y además lo sabe en expresivo. Los reconoce y además los puede decir o solo los reconoce cuando se los señalan. Acá hay un algoritmo de detección del autismo que dice, bueno, lo que acabo de explicar, vigilancia del desarrollo, miramos los factores de riesgo, la preocupación de los padres, con qué pruebas le vamos a tomar, ¿sí? Y si está en riesgo, pasa una cosa, y si no está en riesgo, hacemos otra, ¿sí? Si no está en riesgo, seguimos con los controles médicos hasta los 6 años. Y si está en riesgo, se le toma un instrumento, como acabo de mencionar. Y ese instrumento puede dar normal o alterado. Si está normal, volvemos al sin riesgo. Si está alterado, tenemos que derivar a alguien que sepa sobre TEA. ¿Sí? Este algoritmo está en internet, ponen algoritmo de detección y lo bajan, ¿sí? ¿De dónde sacamos la info? Bueno, de muchas fuentes, como dije antes, multimétodo, multitécnica y multiinformante. Recabar información de las conductas del niño en con las diferentes personas con las que se vincula, en distintos contextos, intentando integrar la información recabada y explicar las incongruencias, porque puede haber incongruencias, ¿sí? Todo esto se hace además aplicando test, instrumentos, escalas, en sesiones clínicas, además realizando entrevistas y además observando en contextos naturales, como la casa y la escuela, y en observaciones estructuradas de la interacción padre-niño. Por eso está mal mandar a aplicar solo helados, porque helados es un pedacito de todo esto que estamos diciendo. ¿Cuáles son las áreas que se evalúan? Bueno, las conductas adaptativas, por ejemplo, el juego entra dentro de conductas adaptativas, y las conductas asociadas a TEA, qué cosas de autismo tiene este niño, el nivel intelectual y desempeño académico, el lenguaje y la comunicación, el procesamiento sensorial y motriz, y el juego, la autonomía, la familia, el ambiente, la escuela, las preferencias que tiene ese niño y también los aspectos médicos, ¿sí? Porque si ese niño nunca se nos ocurrió que alguien le tenía que hacer un genético para ver si tiene equifrágil, que es un cuadro genético que cursa con importante retraso mental o discapacidad, si no se nos ocurre, vamos a tener ahí una laguna sin aclarar. Vamos área por área, ¿sí? De todas las que acabo de mencionar súper rápido. Primera área, las conductas. Ahí lo que vemos es el interés social, la cantidad y la calidad de las iniciativas sociales, el contacto visual, la atención conjunta, la imitación, el apego, la expresión y el reconocimiento de emociones. ¿Cómo se indaga esto? Con entrevistas estructuradas a los padres. En un contexto clínico y mediante la observación de interacciones planificadas con el padre. Espérenme un minuto. Ahí teníamos una interferencia de sonido, ya está resuelta. Entrevistas estructuradas a padres, observación estructurada en un contexto clínico mediante interacciones planificadas y no planificadas con el padre y con la madre, y videos familiares. La aparición, la posibilidad de filmar a estos niños es parte de lo que dio por tierra el concepto de madres nevera. Se observó muchas cosas. Una era la relación de la madre y el padre con ese niño, pero otra cosa que se observó es que hay un caso que es maravilloso de Ángel Rivière, que es una de las personas más importantes en el campo, que tuvo el campo del autismo, que es el que descubrió la gran falla en TEA, que es el concepto de teoría de la mente. Ángel Rivière tuvo un paciente que se llama Juanito, y no tiene nada que ver con el de Freud, que lo que pasó con esta amiga, que eran padres primerizos, español, Juanito debe tener 30 años, 40 años, que lo filmaban por cualquier cosa el nene. El nene pestañeaba y los padres lo filmaban. El nene comía un caramelo y los padres lo filmaban. Bueno, ese nene quedó documentado como era un niño que tenía desarrollo típico y a partir del año empiezan a aparecer las conductas ligadas al autismo. Yo les cuento esto, lo vi un montón de veces ese caso Juanito, les cuento esto y se me pone la piel de gallina porque es impresionante ver ese nene como empieza, como de verdad que era un nene que hasta los 12 meses tenía todos los hitos desarrollados y cumplía con todas las pautas, y empieza a perder. Y en paralelo, y relacionándolo con una de las preguntas que hicieron, esos papás primero estaban, Juanito, Juanito, todos contentos. A medida que avanzan las filmaciones después del primer año, que aparte se ve muy grosero
porque le festejan un cumpleaños en un pelotero hace 30 años atrás, no me acuerdo, cuando acá todavía ni se alquilaban los peloteros, y todo lo que hacen esos papás porque el nene deja de responder al nombre y demás, los papás empiezan a lo largo del video, de los videos, a cambiar el tono de voz. Claro, si tu hijo no te responde, ¿cómo te vas a quedar impávido? ¿Sí? Te vas a empezar a angustiar. Eso no significa que es un problema de vínculo, significa que el padre se está dando cuenta que el hijo deja de responder, y obvio que si vos le das la teta a tu bebé y tu bebé no te mira, te va a modificar el vínculo. Eso no significa que vos lo generes. ¿Sí? Significa en todo caso que te angustiás. Búsquenlo el caso Juanito porque es impresionante. Ángel Rivière con acento francés, prosódico, no me acuerdo cómo se llama el acento. Bueno, las conductas adaptativas, miren, para que entiendan estas diapos, es así. Yo les puse, porque por preguntas que hicieron la otra vez, instrumentos con los que se evalúa el área que estamos hablando. En rojo están las que contamos en nuestro medio. ¿Sí? Entonces, para evaluar las conductas adaptativas, y también mezclé con las que se recomiendan a nivel mundial. Por ejemplo, la escala Vineland es una escala que se recomienda, creo que está la Vineland 3 o la 4, se recomienda para la evaluación del autismo, pero no está adaptada a nuestro medio. En nuestro medio tenemos la escala Achenbach, que es súper vieja, que la adaptó Corina Samañó, que era la profesora, creo que titular de salud hace unos años, pero está vieja ya. Ella la hizo, pero está vieja la adaptación. Tenemos la PRONAPE, que mide algunas cuestiones adaptativas, pero es de rastrillaje, no es de nivel 2, no es para hacer diagnóstico. Y tenemos la Bailey, que no está adaptada, que es una prueba muy buena, pero no está adaptada, y el problema es que tiene muchos materiales. Para evaluar esta área se evalúa con helados, que no está adaptado, y nosotros en la UBA desarrollamos la entrevista EDI, que es la entrevista de evaluación diagnóstico infantil, que es una entrevista que es súper larga, súper extensa, súper exhaustiva, y que tiene dos formas de usarse. Una es como aplicando pequeñas partes para hacer un rastrillaje, y si la aplicamos completas de diagnóstico. Para evaluar las conductas, esperen que se me fue, para evaluar las conductas asociadas a TEA, tenemos que evaluar la presencia o ausencia de problemas conductuales, conductas disruptivas, agresiones, autolesiones, estereotipias, pica, que es comer cosas que no son comestibles, como el reboque de la pared, perdón, regurgitación, que son las nenas con Rett tienen esto, tienen la comida mucho tiempo en la boca, y de todo esto evaluar la intensidad y la frecuencia, ¿sí? Con cuánto aparece. En cuanto a las áreas de conductas asociadas a TEA, bueno, lo mismo que antes. Para rastrillar, tenemos las conductas, si usamos la EDI, la podemos usar para hacer rastrillaje de algunas partes. Y las pruebas recomendadas, que ya mencioné, y para Asperger la australiana, ¿sí? Que también tiene un libre acceso. Y de nivel 2, o sea, de diagnóstico, lo mismo. Tenemos la EDI, que hicimos en la UBA, y la DIR. Y al niño, la DIR es la entrevista que se debe aplicar en conjunto con el A2. ¿Sí? La DIR es la entrevista a padres, el A2 es el instrumento, la escala de observación para el diagnóstico de autismo que se aplica al niño. En cuanto al intelectual y lo académico, bueno, tenemos que evaluar ahí el nivel de desarrollo en niños pequeñitos, de 0 a 6, medimos desarrollo. Si está cumpliendo con las pautas que tiene que cumplir en cada una de las áreas, de acuerdo a su edad cronológica. O sea, tiene 3 años, tiene que hacer un garabato de 3 elementos. Tiene que caminar, tiene que decir 50 palabras, tiene que apilar 8 cubos. ¿Sí? Y en mí, eso es de 0 a 6. En 0 a 6 medimos desarrollo, si está cumpliendo con las pautas. Y de 6 en adelante, en realidad desde los 3, 4 en adelante, podemos ya medir algunas cuestiones del nivel cognitivo. Pero acuérdense que no tenemos pruebas para esto, ¿sí? Pero eso para que tengan la idea global. 0 a 6 desarrollo, 6 en adelante se miden otras cosas. Ana, disculpa, te interrumpo un segundo, te acerco un par de preguntas que son medio sobre este tema. Sí. Bueno, ya explicaste lo de helados, que lo venían preguntando, porque es un instrumento bastante popular. Después lo que consultan es, por un lado, si el problema de la carencia de pruebas para hacer evaluaciones es en Argentina o a solo general, y por otro lado, consultan dónde se puede encontrar el EDI. Buenísima la pregunta. El EDI es gratuito. Salió publicado en un libro que está editado por Paidós, que en este momento está agotado y que no sabemos si Paidós lo va a volver a sacar, pero las partes del EDI
se consiguen online en la página de PAI2 y son gratuitas. Y también la cátedra le entregó a la editorial y está publicado una forma de corrección online de la entrevista a Eddie, que además, omití decir, porque no tengo tiempo de decir todo, la EDIS es muy útil para hacer una historia clínica para aquel que no sabe mucho cuando recién empieza, y está buenísimo que se agarren de una entrevista estructurada. El objetivo de la EDIS fue, la EDIS tiene 4 partes. La primera parte es de datos, la segunda parte es de desarrollo, y la tercera y cuarta parte es de patología. Por lo tanto, la podemos tomar en un consultorio para el niño sano, o para el niño que se porta mal y no tiene grandes problemas, ¿sí? Usamos la parte de datos y la parte de desarrollo. Y la parte de trastornos no la aplicamos, por eso digo, depende cómo se utilice la EDI. La EDI, como es compleja, porque es muy larga si la utilizamos toda, pero está bueno aplicarla para utilizarla como historia clínica, tiene la posibilidad de ser corregida online con este software que está subido a la página de PAI2. Además, en la cátedra la tenemos digitalizada en realidad la digitalizamos para los alumnos, en primer lugar la digitalizamos para los alumnos que tenían dificultades, alguna discapacidad, dificultades visuales, dificultades auditivas y demás. Y ahora ya está digitalizada por el tema de la ¿cómo se dice? Del ASPO, digamos, de la forma virtual que estamos dando, así que es de súper acceso a todo el mundo. Fíjense de googlearla, si no la consiguen me la piden que nosotros no les vamos a compartir la misma versión de PAI2, porque eso sí tiene derechos de autor, pero la versión original, igual que la de PAI2, otro formato, es libre acceso. Se está usando en varios lugares del país. Yo la otra vez recibí un par de correos de una gente de Salta y una gente de Mendoza que la están utilizando. Es densa, es pesada, es súper larga. La hicimos con un importante criterio de obsesión y está actualizada a DSM-5, que es la original salió. Después hubo una versión 2016 y la del libro es 2017. Así que está súper para utilizar actualizada. Y sirve para esto, además para armar historias clínicas, ¿sí? Porque pregunta de todo. ¿Qué más? Agrego una cosita más, porque la verdad que es una duda constante de dónde encontrar instrumentos de evaluación. La verdad es que muchas veces consultando con los autores en muchos casos son generosos, son gente como Ana, la cual la podés contactar y te da una mano. Así que si llegan a precisar algún instrumento, ese sería un buen primer paso. Cuando un instrumento se genera en el ámbito de un proyecto de investigación que lo paga la Universidad de Buenos Aires o alguna agencia de ese tipo, el instrumento es público, porque forma parte de las obligaciones del investigador. Publicar el conocimiento, se llama transferencia tecnológica. ¿Qué queda de esta investigación que vos hiciste? Bueno, lo que queda es la transferencia que van a poder utilizar otros usuarios. Ahora, el problema es que las cátedras, en este caso hay 2 cátedras de evaluación psicométrica, producimos una cantidad de instrumentos que tienen que ver con algunas áreas, no con todas. Yo no tengo la menor idea de cuál es el proyecto de investigación de la cátedra de la autora Mikulik, pero están produciendo conocimiento en relación quizás a algo que no tiene nada que ver con el autismo, y está buenísimo igual. El tema es que no hay equipos de investigación que se dediquen a todo esto. Ahora va a salir un instrumento nuevo que se llama AMSE, AMSE, no me acuerdo la sigla, lo leí ayer o antes de ayer, lo está adaptando, y va a ser de gratuito, lo está adaptando la gente de Panacea a nuestro país para la detección del autismo. Igual para detección hay, lo que no hay es para diagnóstico. Y además hay otra cosa, Nico, que tiene que ver con el dinero, digamos, helados. Helados, cuando yo me certifiqué, bueno, ahora, no quiero inventar, pero hace años, hace 9 años, claro, cuando yo me certifiqué, valía la prueba 92.000 pesos. 92.000 pesos sigue siendo hoy un número importante, ni que hablar de la formación. Así que ahora debe valer 300.000 pesos la prueba. En el medio están las editoriales, están los intereses y todo eso. Pero de lo que es público, digamos, de lo que se genera como proyecto de la universidad, eso es público. ¿Sí? O sea, no pueden escatimar el conocimiento, porque si yo publico, ya es público, digamos, lo estoy explicando porque no me entra a la cabeza, digamos. Si yo hice una publicación, ya no es más mía. Tal cual. ¿Sí? Ni que hablar si además me pagaron para producir eso. De hecho, contestaste otra pregunta sobre el problema de los instrumentos, o sea, a qué se debe la carencia de instrumentos, y ahí medio que he contestado con lo que estabas diciendo. Bueno, en realidad estos instrumentos son neuropsicológicos. En una clase que damos en otro lado explicamos que
el interés por la neuropsicología infantil es muy reciente. Eso también explica por qué hay poco instrumento, ¿sí? Generalmente todo lo que es investigación de patología se inició y se inicia para adultos. La tradición siempre es de adultos. Cualquier cosa, las pruebas de inteligencia, de la mayoría de lo que investiguemos, de lo que hablemos, vamos a hablar de que la tradición es de adultos. Entonces hay poca, a nivel mundial, ¿no? Hay poco interés en investigar niños. Recién en 1896 empiezan a investigar sobre la dislexia en niños. Y con adultos ya venía de mucho antes. Y eso hizo que se arme una bolsa de gato, que era la disfunción cerebral mínima. Bueno, no importa, no viene al caso. Lo que digo es, la tradición es bastante más nueva que la de adultos. Por eso los invitamos a todos los alumnos que están ahí del otro lado, que son un montón, recién vi, a que se generen equipos de investigación de estos temas, porque se necesita. No podemos 5 hacer todo. Y se necesita gente que le interesan estos temas y que investiguen. Cuando yo empecé a ser docente, en el aula había un alumno que le interesaba el trabajo con niños. Hoy en día eso ya no es así, hay un montón de gente que le interesa el trabajo con niños. Bueno, nada, entonces hay que encontrar gente que le interese la investigación. ¿Sí? Y después está otro tema. Para el futuro, sí, totalmente. O sea, en todos lados donde estemos nosotros vamos a pedirles que investiguen. O sea, nosotros hacemos hasta donde podemos y después el futuro es todo suyo. Así que, claro, ahí tienen temas de tesis, por ejemplo. Temas de trabajos de integración final para la carrera, bueno, pueden hacer una contribución modesta, humilde, digamos, de hacer un aporte chiquitito al conocimiento científico en esta área, y encima se reciben por eso. Es un golazo, temas que no hay nada, ¿sí? Bueno, entonces en lo académico lo que vamos a ver es el nivel de desarrollo, los procesos básicos, la memoria, todos los que conocemos, el estilo y el potencial de aprendizaje, cómo aprende este niño, por ejemplo, nosotros tenemos niños que no hablan ni leen, ¿sí? Las habilidades ejecutivas, las metacognitivas, las académicas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto no queda otra cosa que hacerlo mediante instrumentos de evaluación y no con observación ni con recabar información. Miren esto también se consigue en internet, ponen funciones cognitivas y imágenes y lo encuentran, ¿sí? No importa que no sepan todo esto y tampoco nos vamos a detener en todo esto, pero si nosotros miramos estas funciones, atención, orientación, velocidad de procesamiento, noxias, praxias, memoria, lenguaje, habilidades visoespaciales y funciones ejecutivas, fíjense, esto para mostrarles una cosa, que es, ahí hay 9 funciones cognitivas y hay un montón de subdominios cognitivos, y hay un montón de subdominios. A ver, fíjense, funciones ejecutivas, anticiparse, fijar metas, formular planes, autorregularse, monitorear la conducta. Memoria, codificación, consolidación, recuperación. Y no habla del corto y del largo plazo. No sé, atención, alternante, bueno, no lo dice, selectiva, dividida, focalizada. O sea que la evaluación de esta parte, de todas, pero sobre todo de esta parte, es un choclazo. Es un montón lo que hay que evaluar. Por eso el diagnóstico no... Una persona con Asperger decía en un grupo de Facebook, no, anda al médico que te lo hace enseguida y no te roba como los psicólogos, que te hacen un montón de test. Y no, en realidad hay que hacer un montón de test, ¿sí? Porque hay que saber todo esto. Y no me metí con los colores, como di el ejemplo de recién, ¿no? Y con todo esto no sé si sabe los colores, por ejemplo, después para tratarlo y enseñarle. Miren las funciones ejecutivas, solo para darles un ejemplo, el control de los impulsos, el control emocional, la flexibilidad de pensamiento, la memoria de trabajo, el autocontrol, la planificación y la priorización, la iniciación de una tarea, la organización. Nos podemos meter con cada una de estas funciones a hablar el día entero. ¿Sí? Bueno, ¿con qué evaluamos lo cogni? Bueno, con el WIS 4, con el WIPSI 4, con el WIS 5, ven que dice WIS 4 en rojo, el 5, el WIPSI 4, el WISC y el WIPSI son el mismo instrumento para distintas franjas de edad. Bechler no verbal es la WNB, desde denominación, y lo académico, ¿no? Denominación, lee, cálculo, comprensión de frases. Bueno, lo rojo, como dije antes, es lo que tenemos en nuestro medio. O sea, para evaluar el nivel cognitivo y académico, solo tenemos el WIS 4 con baremos, si no digo mal, de 2011 o 2013. O sea, ya son viejos. ¿Sí? Hablando de eso, no tenemos prueba y además no tenemos actualización de las pruebas de afuera.
No producimos y no adecuamos pruebas, no adaptamos lingüística, conceptual y métricamente hablando. ¿Por qué? Porque además no hay dinero para todo esto, o sea, no importa. Otros instrumentos, la CAS, la Terma, no importa, yo se los puse porque sabía que muchos de ustedes no las iban a conocer, pero muchos la escuchan nombrar. Bueno, lo que quiere decir eso es que hay un montón de pruebas para evaluar esta área, ¿sí? Pero en nuestro medio solo tenemos el WIS 4, viejo pero lo tenemos. La Bechler no verbal no la tenemos, pero habría que tener un instrumento para medirlas para a los niños que no hablan, porque muchos son no verbales. Y sí tenemos un montón para lo que es habilidades académicas, ¿ven? Nominación rápida es una prueba que salió el año pasado, no me acuerdo el autor ahora, pero es una grosa. El LE, que es una prueba argentina que hizo la gente de la Universidad de San Martín, con de Fiorzi Toler, que es también una persona muy importante en el ámbito de los trastornos del aprendizaje. El Procálculo, que es una prueba también argentina, de un neurólogo argentino con gente de la Universidad de Luján, si no digo más. Y el test de comprensión de frase, que seguro lo conocen porque conocen a la autora, que es Valeria Guzamra, que es una docente de la facultad nuestra. ¿Sí? Grosísima también. Así que ahí tenemos más. ¿Por qué? Porque claro, los niños que van al colegio requieren, demandan más trabajo, consultan más, quiero decir. Las áreas de evaluación, bueno, lo mismo. Nivel 1, o sea, de rastrillaje, la EDI y la PRUNAPE, y de nivel 2, o sea, de diagnóstico, la Bechler. Ya me adelanté, ¿sí? Y otras, la Bailey 3, la Leiter y demás. En lenguaje y comunicación, ¿qué indagamos ahí? Bueno, la intención comunicativa, con qué herramientas comunicativas cuenta, cómo es la función del lenguaje, los contenidos, el contexto, en qué contexto habla de una manera, si cambia de un contexto a otro, si comprende y se expresa en consonancia. ¿Se acuerdan que la otra vez decíamos comprender y expresar están de la mano? Pero para expresar debo comprender primero, ¿sí? Y después los aspectos fonológicos, morfológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos. Y también esto lo hacemos con una observación, pero tenemos que aplicar test. Fíjense esto. Lenguaje, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, en la facultad del habla, en la facultad del lenguaje no nos enseñan qué es el lenguaje. El lenguaje, si lo dividimos, lo podemos dividir en el uso, y ahí tenemos la pragmática, por eso es importante que un niño mire a los ojos. Un niño mira a los ojos porque sabe que la cara es portadora de información y que los movimientos de mi cara, además de hablarles de mi identidad, porque la cara es una noxia, digamos, el niño reconoce la cara como un objeto, pero ese objeto no es cualquier objeto, se mueve y muestra cosas, ¿sí? La cara es la primer portadora de la pragmática del lenguaje. Yo pongo cara de enojada, cara de amor, cuando el bebé está tomando la teta, la pragmática es lo primero que se desarrolla en el lenguaje, ¿sí? El uso social del lenguaje es eso. El contenido del lenguaje, tenemos la semántica, ¿sí? Eso es las palabras y el significado de las palabras, y después con la forma, lenguaje tenemos lo gramático, que es la morfosintaxis, y lo fonológico fonético. Por ejemplo, el nene que pronuncia, porque el nene que viene porque pronuncia mal la R, bueno, estaremos solo teniendo que mirar el aspecto fonético fonológico del lenguaje. En cambio, un niño con TEA tenemos que estar mirando, sí, el aspecto fonético fonológico, pero además todo lo demás, como mínimo la semántica y la pragmática. En general, en semántica, yo el otro día no me acuerdo si lo conté en esta charla, estoy hablando de un nene con TEA que 13 años nunca fue diagnosticado, y le pido definiciones de palabras porque son subtest de vocabulario del WIS 5. Y en el medio de que le estoy pidiendo esto, estaba llegando al último ítem, con lo cual el WIS es una prueba que va hasta los 17 años, tenía 13 y estaba diciendo muy bien las definiciones de palabras. De hecho, decía definiciones del diccionario. A la palabra 28 me mira y me dice, vos sabés que yo te estoy definiendo esto y no tengo la menor idea de qué significa, ¿no? O sea, el pibe me podía leer me podía dar definiciones de palabras como si estuviera leyendo el diccionario. Pero no, lo que me estaba diciendo es que no puede dar un uso funcional de eso que define. Por lo tanto, ¿para qué le sirve? Es la pregunta. Por supuesto que es mejor que sepa eso a que no sepa nada y no hable. Pero la realidad es que el lenguaje es funcional, si no, no es. Si no es el soliloquio del bebé chiquitito. ¿Sí? Y esto también es un ejemplo, etapas del desarrollo. ¿Por qué puse este ejemplo? Porque todo esto que estamos diciendo para todas las áreas, yo lo puse solo acá para el lenguaje, pero es para todas las áreas, es de acuerdo a la edad cronológica. Si yo tengo un bebé de 10 meses, miro prerequisitos del lenguaje. Pero si tengo un nene de 3 años, miro otras cosas referidas al lenguaje. Por ejemplo, cantidad de palabras que tiene que tener. ¿Sí? Un nene de 3 años de 2 años y pico, tiene 50 palabras. Tiene logrado.
Y un bebé de 10 meses tiene que tener los prerequisitos del lenguaje. Los prerequisitos del lenguaje son el gesto de señalar, la atención conjunta que definimos antes, gestos protodeclarativos, gestos protoimperativos, la noción de objeto permanente, lo que vieron en niñez en genética, ¿no? Pero en genética o en niñez, una de las dos materias se ve, la noción de objeto permanente, o sea que las cosas siguen estando aunque no las vea. No me acuerdo ya qué dije, y tiene que tener imitación, primero no verbal, por eso yo le hago jugar con un autito y le hago brum, 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 y él tiene que poder hacer eso, y después tiene que tener imitación verbal, yo le digo ma, y el nene tiene que poder repetir. Todo eso son prerequisitos del lenguaje, y los miro a una edad cronológica. A otra edad cronológica tengo que mirar otras cosas, ¿sí? En cuanto al lenguaje, ¿cómo evaluamos? Bueno, acá estamos en el horno, ¿sí? En recontra horno. No hay pruebas argentinas del lenguaje. Hace muchos años me fui muy contenta, siempre cuento lo mismo porque es una situación absolutamente desalentadora, que me fui muy contenta enterándome que había una prueba nueva argentina de 2 a 5 años que evaluaba el lenguaje, la escala de comprensión del lenguaje de Elida del Chor, una fonobióloga argentina recontra grosa de la Universidad del Museo Social. Bueno, salgo del consultorio, que le fui a comprar la prueba, me voy caminando, me subo al 92, re contenta, me pongo a leer el capítulo 3 y el 4, que en general es donde aparecen los estudios de confiabilidad del instrumento, y decía, sería muy importante contar con estudios de confiabilidad y validez de este instrumento. O sea, seguramente la prueba servía porque la hizo una profesional clínica de la hostia, pero tiene que tener validación. Tenemos que poder decir que esa prueba mide lo que pretende medir, y no que sea ojo. ¿Sí? Si no es una descripción, si no es, che, ¿sabés los colores? Che, ¿sabés las partes del cuerpo? Che, ¿sabés, no sé, las nociones básicas arriba, abajo, adentro, afuera, grande, chico? Si no es a ojo, ¿se entiende? Si yo no lo comparo con niños similares, de acuerdo a su edad cronológica, no sé si lo que me da la prueba es muy verdad, ¿sí? Si le confío mucho. Para evaluar el lenguaje, las pruebas recomendadas son la PLS5, el Preschool Language Scale, versión 5 de Zimmerman, 2014, el SELF, que es la evaluación clínica del lenguaje, de WIG, no importa, y aparte las pruebas Bechler hace unos años incorporaron subtest, tareas para evaluar el lenguaje comprensivo y el lenguaje expresivo, a través de la denominación de objetos y el reconocimiento de objetos. Y una vez más, para evaluar, para rastrillar esta área, no para diagnosticar, tenemos la PRUNAPE, la Prueba Nacional de Pesquisa, que, no lo dije, ya que preguntaron por mí, cuento que la PRUNAPE es barata, se puede comprar solo el manual y dice cómo armar los materiales, se vende en la Fundación Garraham, tiene un solo problema, que es que no la envían. Ahora capaz que con lo del ASPO lo envían, pero hasta hace un tiempo no la enviaban, les digo porque yo hacía un curso, quise que la vendan en la librería de la facultad y no hubo manera. Y como es barata, ganan muy poco dinero, a los libreros no les conviene venderla, por lo tanto hay que ir a comprarla ahí. Pero es un instrumento súper grosso y alucinante. Tiene todos los desarrollo en las áreas del lenguaje, cognitiva, motricidad fina y motricidad gruesa. Con validación argentina, con una muestra de 6.000 y pico de nenes, que si bien es vieja, porque es de 2005, si no digo mal, 2005-2006, la realidad es que el hito es el hito, o sea, ¿qué edad caminan los nenes? No caminan 5 meses antes los nenes ahora, que hace 10 años. Está pensada en hitos. El problema que tiene la PRUNAPE es que hay que certificarse o sea, la pueden comprar y tomar, pero la realidad es que lo que corresponde es certificarse. La certificación de PRUNAPE es densa, requiere mucho trabajo. Hay que filmarse, te corrigen mucho, bueno, nada. Otra área es lo motriz, lo sensorio-motriz. Perdón, ¿sí? te interrumpo sobre algo de lenguaje. Sí. Hay un par de preguntas. Una sobre el lenguaje que consultan. O sea que en Argentina no se puede diagnosticar, para ver, ahí te leo la pregunta exactamente. O sea que en Argentina se puede diagnosticar, pero no evaluar problemas del lenguaje, es la pregunta de Daniela. No lo sé. A ver. Todos los profesionales que estamos en estos temas todo el tiempo y que además sabemos de psicométricas, todo el tiempo nos debatimos en qué hacer. ¿Aplicamos pruebas? Sí. ¿Aplicamos las más nuevas o las que están validadas en nuestro medio? Digo, porque por ejemplo el WIS-4, el ejemplo que yo di, está validado en nuestro medio hace muchos años. Y en el mercado está el WIS-5. ¿Qué elijo? Elijo
la validación o elijo la novedad, porque cualquiera de las dos situaciones que yo elija me puede dar como consecuencia un marcador. Por eso yo dije al principio que el sello distintivo de una evaluación es la calidad del evaluador, es cuánto sepas vos de desarrollo. A nosotros nos pasa, por ejemplo, el DFH, el dibujo de la figura humana, hace unos años, cuando estaba viejo el baremo, se lo aplicabas a un nene y te daba que el pibe tenía, porque había una correlación con en ese momento de la prueba, con el coeficiente intelectual, te decía que el pibe tenía 190 de coeficiente intelectual. No hay pibes con 190 de coeficiente intelectual tan frecuentemente. Por lo tanto, lo que te estaba diciendo es que la prueba estaba dejando de medir. Entonces la tenías que actualizar. ¿Sí? Pero si hacíamos clínica, nos dábamos cuenta que el DFH estaba midiendo cualquier cosa. Porque tenés clínica. ¿Sí? Lo que hacemos los profesionales que nos dedicamos a esto es una solución intermedia. En algunas cosas aplicamos pruebas que tenemos en nuestro medio, en otras aplicamos pruebas que no están validadas en nuestro medio y después tomamos decisiones. Siempre entendiendo que no tenemos la verdad absoluta porque nos podemos equivocar y porque estamos utilizando, yo lo pongo en los informes, que son instrumentos no validados en nuestro medio. Lo que pasa es que después uno entra a trabajar en algún lugar muy conocido y hacen todo el tiempo esto. Uno dice, pero esa profesora estaba loca porque me dijo todo esto, pero acá aplican pruebas a troche y moche sin pensar nada de esto. Bueno, porque para eso hay que saber psicometría también, ¿no? Todos los profesionales saben de psicometría. Y además, porque muchas veces estas cosas están generadas por los médicos, y los médicos no le dan mucha bolilla a las individualidades. Y además muchas veces no saben psicometría. Si no nos explica por qué en una planilla para obtener el certificado hay 4 instrumentos de discapacidad en TEA, hay 4 instrumentos volcados ahí y ninguno está validado en nuestro país. O sea, el Estado está diciendo, sí, vení, que yo te doy un certificado, voy a pagar un tratamiento por vos, pero voy a pagar un tratamiento por vos sin saber si te evaluaron bien, porque esos instrumentos no están validados. Así que es muy loca la situación. Espérenme, mientras me lees otra pregunta, voy a prender la luz porque no se ve. Sí, no hay problema. Voy mientras a sumar un poco a lo que estabas diciendo. La evaluación psicológica es una tarea que compete únicamente a la psicología en nuestro país, y en ese sentido hay que tener claro que no cualquiera puede estar haciendo evaluaciones. Es una tarea de la psicología, y así como dentro de cada profesión hay especialidades y hay derivaciones, en psicología también. Uno no tiene por qué conocer todo ni saber de todo, sino que corresponde hacer buenas derivaciones a veces. Así que eso para tomarlo en cuenta también. De hecho, uno puede ser psicólogo y no saber instrumentos. No tenés por qué saber instrumentos, puede no interesarte. O pueden interesarte los instrumentos, pero no para la clínica, sino para la investigación. Lo que hay que saber es saber derivar y no hacer de todo, porque no somos todólogos. Con respecto al otro existen las incumbencias, ¿no? Las pruebas psicológicas las toman los psicólogos. Que en nuestro país sea otra cosa es otra historia, pero las pruebas psicológicas son de incumbencia de los psicólogos. Incluso en otras profesiones, como la fonoaudiología y la psicopedagogía, se pueden tomar algunos instrumentos, deberían saber psicometría, pero esos instrumentos que pueden tomar son referidos a su área de ejercicio. Por ejemplo, fonoaudiología, lenguaje, psicopedagogía, aprendizaje. El psicólogo sí está habilitado para todas las áreas, como puse arriba en las funciones cognitivas. Avanzamos un poquito más, que son menos 10. Bueno, fíjense, esto también es un ejemplo de todo lo que hay que saber del esquema corporal para diagnosticar y para evaluar esa parte del desarrollo, ¿no? Nombrar las partes del cuerpo, derecha, izquierda, la lateralidad, ¿no? Pero por supuesto esto está ligado, como dije antes, a la posición del cuerpo en el espacio, eso está ligado a la edad cronológica también. ¿Con qué contamos? Bueno, la Prunape y la Bender, que ya seguramente muchos la conocen, y otras como la Bailey, la Santu, Frostig, el PANES, el perfil sensorial y demás. Y el juego, ¿cómo evaluamos el juego? Bueno, lo que tenemos que ver ahí es también las etapas del juego de acuerdo a la edad cronológica, y juego circular, juego de dar y recibir, que es el circular, juego presimbólico, en realidad es imitación simbólica, luego juego simbólico, juego dirigido antes del simbólico, el juego de toma de turnos, juego cooperativo. Bueno, hay que evaluar en qué etapa del juego se encuentra este niño para
poder, desde donde partimos, si es que hay que trabajar el juego. En realidad sí hay que trabajar el juego siempre con los niños con TEA, pero digo, en otros niños, yo estaba pensando en otros cuadros, podríamos no tener que trabajar el juego, solo trabajar, por ejemplo, la lectoescritura. Se hace a través de entrevistas estructuradas, observaciones semiestructuradas, como por ejemplo el juego libre, y videos, ¿sí? Los videos familiares dan mucha información. Y puse ahí, resulta importante conocer a través de entrevistas la situación familiar, el impacto de un diagnóstico, los recursos para afrontar y establecer las vías de colaboración adecuadas para poder llevar adelante una intervención que sea útil a esa familia. También evaluamos la autonomía, no hay tampoco pruebas para esto, aunque se recomiendan algunas. Hay una parte de, me quedó mal acá, una parte de la EDI que mide la autonomía, hace preguntas específicas sobre cómo se desempeña ese niño en determinados contextos, con qué recursos cuenta. ¿Sí? Si ese niño tiene intereses, por qué objetos, juguetes, estímulos, modalidades sensoriales, alimentos, ¿no? Hay nenes que comen todo de una textura, todo de un color, ¿no? Eso también lo tenemos que evaluar. Porque, por ejemplo, si come solo puré de zapallo, y ese nene va a tener un problema de salud que va a interferir en nuestro trabajo. ¿Sí? Y además nosotros debemos enseñarla a una familia a alimentar a su hijo de manera variada. Eso se hace con programas de modificación de la conducta. Y lo médico, ¿sí? Cuando hacemos una evaluación de diagnóstico, mandamos al médico. ¿Sí? Mandamos a hacer un electro, una resonancia, una tomografía, análisis de sangre, potenciales, depende de la edad del niño. ¿Cuáles son los factores predictivos en TEA? Bueno, la intervención temprana, pero que sea adecuada, no cualquier intervención es útil, ¿sí? No mandarlo al psicólogo por mandarlo a jugar cuando en realidad no tiene lenguaje, no, eso no es una intervención adecuada, por más que sea temprana. El coeficiente intelectual es un factor pronóstico, ¿sí? Y lograr el lenguaje antes de los 5 años de edad también es un factor pronóstico. Por lo tanto, debemos trabajar esos aspectos. Debemos trabajar el lenguaje antes de los 5 años. Es obligatorio, no hay que esperar que hable. No va a hablar por insight un niño. Y además él tiene de 0 a 6 años para hablar bien, ¿sí? De 0 a 2 nos observa. De 3 a 4 logra el lenguaje, de 4 a 6 recapacita sobre el lenguaje. Es el momento en que los niños empiezan a conjugar regularmente los verbos irregulares y demás. El niño puede reflexionar. Si yo todo esto no lo hago, no lo ayudo, no lo favorezco, no lo facilito, el niño va a estar desfasado siempre y entonces va a tener problemas escolares cuando entra a los 6 al primer grado. Va a escribir mal, va a escribir como habla, va a escribir como piensa. Acuérdense lo del pensamiento y el lenguaje que decían algunos autores de algunas materias que ya cursaron. ¿Cómo se cierra el proceso? Bueno, se cierra el proceso diagnóstico clínico con una devolución y un informe en donde esté firmado y sellado con nuestra matrícula para hacernos cargo de todo esto que decimos. Se debe generar con esto un bosquejo de un plan de tratamiento con estrategias de intervención, con objetivos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, y con qué técnicas voy a trabajar esto que digo que hay que trabajar. Y con 2 cosas que son muy importantes, que son la psicoeducación a padres y docentes. A nosotros nos enseña en la facultad que la psicoeducación, educar está mal, no, en realidad en TEA se psicoeduca, ¿sí? Se le enseña a los niños, a los padres y a los docentes cómo hacer con este niño. Entonces, las conclusiones, dice, todo proceso de evaluación y diagnóstico debe responderse con un plan de tratamiento individualizado y ajustado a las necesidades específicas de cada persona, presente o no TEA, ¿sí? No puede entenderse el diagnóstico separado de un proceso de implicación profesional, efectiva y un compromiso por mejorar hasta donde sea posible la calidad de vida de las personas que reciben dicho diagnóstico. O dicho en criollo, si yo voy a evaluar, le tiene que ser útil a la persona, no a mí. ¿Sí? A mí me pasa todo el tiempo, evalúo a adultos y le digo, bueno, pero ¿por qué querés? ¿Para qué querés un diagnóstico ahora? Le tiene que aportar algo, si no, no tiene sentido someter a una persona a semejante proceso. Conviene recordar entonces la diferencia entre diagnóstico y evaluación, aunque ambas tareas pueden ir unidas. La pregunta que hicieron la otra vez se refiere a las características que un sujeto comparte con otro y que llevan a su clasificación como perteneciente a una categoría diagnóstica determinada. O sea, sería Juancito comparte las características con Pedro, que los dos cumplen los criterios de TEA. La evaluación, en cambio, se trata de recabar información detallada sobre las dificultades, las capacidades, el estilo y el potencial de aprendizaje,
las preferencias del individuo evaluado con vistas a establecer un programa educativo terapéutico. Por lo tanto, el objetivo fundamental de la evaluación es facilitar una intervención adecuada. Evaluar e intervenir son dos aspectos del mismo proceso. Con lo cual, no se puede intervenir si no hicimos una evaluación. Digo, ¿yo cómo sé qué tengo que hacer si no evalué? O yo, o lo tengo que o me lo tienen que enviar el profesional anterior. Yo no hago tratamiento, o sea, no intervengo, pero hago diagnóstico. El que recibe el diagnóstico. ¿Se entiende? No necesariamente el que evalúa tiene que. Lo que digo son dos caras de la misma moneda, tienen que ir de la mano. Muchas gracias, terminamos. Te acerco un par de preguntitas de las que ya se hicieron, así ya te puedo dejar libre, ya son las 7 y nada, muchas gracias por estar con nosotros tanto tiempo sacándonos un conocimiento tan valioso. Antonella consultaba, esa ya está respondida. Lucía dice, ¿hay algún indicio de la causa del aumento de la incidencia de los TEA en los últimos años? Yo no hablé de la incidencia, no me quise meter ahí. Actualmente en algunos lugares se dice que es 1 en 50, eso es un choclazo. Hay un artículo, lo voy a agregar al Drive, de Javier Garza, el tema del aumento. Dice que es un conjunto de cosas. Seguramente hay factores ambientales que hacen que haya aumentado la cantidad de NINTEA, pero también aumentó el ojo, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en escuela en el año 91, había niños con autismo que no tenían el diagnóstico, pero hoy yo sé que tenían autismo esos nenes, y el diagnóstico era por ahí retraso madurativo, ¿sí? Entonces hay una combinación. Probablemente hay más niños autistas, y habrá que investigar los factores biológicos ligados a él, pero también la gente, el común de la gente y los profesionales estamos mejor formados y hay más campañas. No sé si es tanto el número, como dicen algunos días, pero sí es verdad que sí. Hay una ciudad en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, en donde se concentra la mayor cantidad. ¿Cómo se llama la ciudad que es la que hay mayor, Paula seguro que está por ahí, sabe, producción de computadoras y donde está el mayor índice de autismo del mundo? El huevo y la gallina, ¿no? Después, ahí te paso una pregunta más, así ya te puedo librar. Una materia donde se da algo de esto es análisis y modificación de la conducta. Sí. Y después Rocío consultaba... Y otra materia donde antes se veía, ahora no lo sé, es introducción a la teoría del aprendizaje. Escucho cortado, Nico. Está bien. No, perdón. Rocío consultaba qué pasa, cómo se evalúan los adultos que no fueron diagnosticados de niños y consultan luego, más tarde. Se evalúan más o menos parecido. Lo que se hace es evaluar aptitudes y actitudes. ¿Sí? Aptitudes es todo lo que tiene que ver con lo cognitivo. Y aptitudes es todo lo que tiene que ver con lo cognitivo. Y actitudes es todo lo que tiene que ver con lo social, lo conductual, lo adaptativo, la personalidad. Por supuesto, con elementos acordes a la edad, ¿no? Qué bueno, nada. Ya con esto podemos ir terminando hoy. Ya les comento nuevamente, los certificados de las actividades van a estar a fin de cuatrimestre, como siempre hacemos. En cuanto al material, junto con el link del viernes que viene, en el PDF vamos a subir el link de Drive que vamos a estar armando en la semana, así ya lo pueden ver todos juntos. Y nada, muchas gracias por estar acá. Realmente celebro la inquietud que tienen por estos temas. Pueden escribirnos a @centrokia en el Instagram, que les respondemos algunas dudas si es que tienen. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias también, Bueno, Paula. gracias por habernos convocado. Nos vemos en una semana.